Hola, yo soy Tobias Wenzel, profesor en la Universidad Católica de Chile en el IBM y dirijo el proyecto LibreHub. Hoy día vamos a ver cómo usar impresión 3D para crear simples organizadores para cosas del lab, herramientas, tubos, pero también tornillos y elementos ópticos. Hay miles de diseños en línea en distintas plataformas de organizadores y fijaciones de tubos y herramientas. Nosotros vimos muchos distintos diseños y probamos distintos diseños. Y hoy día les voy a mostrar algunas cosas que nos gustó y que estamos usando para organizar nuestro laboratorio. Y vamos a empezar con fijaciones de tubos y nosotros rediseñamos algunos de estos y añadimos nuevos diseños para distintos tipos de tubos que necesitamos nosotros que no estaban implementados en este sistema. En este sistema de tubos es modular, entonces uno puede imprimir distintos tamaños de bloques y entradas para distintos tipos de tubos. Y lo bueno de este diseño es que tiene un mecanismo de la impresión 3D con un espacio extra en los lados para que siempre encajan perfectamente. Entonces siempre quedan bien juntos, estables, pero se pueden sacar también. Entonces este tipo de mecanismos es muy inteligente, digamos, y nos gusta para organizar nuestros tubos. Otro diseño súper útil que diseñé es cuando uno trabaja con estos tipos de multiplacas y quiere procesar muestras biológicas en paralelo. Es muy bueno tener esta fijación que permite pipetear más fácilmente y también ver exactamente dónde está pipeteando con estos números de pocillos para evitar errores. Otro diseño nuestro que es bastante único son estas fijaciones de pipetas que nos gustan bastante porque estos son seguros de terremotos, entonces las pipetas no pueden caer y están bastante asegurados con estos mecanismos de flex y lo imprimimos igual con distintos colores, por ejemplo, para ver qué tipo de puntas se requieren para las distintas pipetas, están como incorporado el diseño. Y nosotros tenemos muchas variaciones de estos con distintas fijaciones atrás para fijarlo en distintos tipos de repisas y son modulares, entonces uno puede imprimir cuáles necesitan y ordenarlo en su laboratorio. Y por último, otro diseño propio de nuestro grupo son estos organizadores de herramientas del laboratorio que son similares a los tubos, pero bastante más grandes para organizar tijeras, pinzas, magnetos, que sea también de esta manera modular según las necesidades del laboratorio. Y esto lo podemos poner fácilmente aquí en la repisa. Seguimos en el laboratorio óptico. Aquí es necesario organizar muchos elementos pequeños y nosotros compramos 3 organizadores de cajas de IKEA que son baratos y fuertes y son perfectos para organizar todos los elementos chicos que se requieren en un lab y diseñamos algunas partes de impresión 3D para organizar cosas que son particularmente importantes o con cuales trabajamos nosotros. Por ejemplo, los cubos UC2 con los cubos, los elementos de base y también insertos para lentes, espejos, que sea, para organizar estos tipos de elementos, pero también para organizar tornillos, estándares, herramientas y otras fijaciones de toe-laps, por ejemplo, que se requieren en el trabajo óptico. Mientras la organización de los cubos UC2 es algo hecho especialmente para estos tamaños, todos estos organizadores están basados en un sistema que se llama Gridfinity, que se basa en una malla de este tamaño. Entonces, y esta malla modular entonces sirve para fijar cosas que se pueden sacar y reemplazar
y entonces es muy modular y flexible. Y esto ajustamos para los elementos con cuales trabajamos aquí. Adicionalmente, además de estas cajas, diseñamos una fijación muy simple y barata para estas llaves hexagonales que se usan mucho para las fijaciones ópticas. Entonces siempre es bueno tener estos a mano y se pueden comprar estos bases, pero son costosos y con impresión 3D uno puede hacer una muy fácilmente. Y por último, nuestra caja de herramientas. Ahí también añadimos algunos mallas de Gridfinity para organizar nuestras herramientas y tornillos para tenerlo bien organizado y a mano cuando hacemos nuevos prototipos. Aquí se puede ver otra vez la malla Gridfinity para tornillos y como es modular se puede hacer de distintas alturas, si hay más tornillos o menos, y usamos los colores para indicar el tamaño de los tornillos para tenerlo bien organizado, y aquí también tenemos escrito qué tamaño de tornillo es, y nosotros obviamente trabajamos con tornillos métricos solo. También imprimimos algunas herramientas de impresión 3D como que nos ayudan a identificar tornillos. Entonces, cuando cae uno, por ejemplo, uno puede usar esta herramienta, por ejemplo, para identificar de qué tamaño es. Y aquí también adaptamos algunas fijaciones para herramientas complementario al sistema de Gridfinity, como torneadoras, Allen keys y pinzas, otras herramientas. Bueno, muchas gracias por ver este video. Ojalá algunos de estos ejemplos les resulta útil. Por favor, comparten con nosotros si usan algunos de estos o si ustedes tienen otros favoritos que pueden recomendar a otros. Síguenos en nuestros canales y nos vemos en el siguiente video.